Siempre es una bendición poder compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Y que nosotros estemos muy atentos y conscientes también de que la palabra de Dios es poderosa, y cuando nosotros queremos que Dios nos hable, podemos abrir la palabra de Dios, ¿verdad? Y ahí es donde Dios habla a nuestras vidas. Y cuando nosotros queremos platicar con Dios, que de hecho lo podemos hacer, es cuando oramos y Dios nos contesta. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta tarde noche que nos da la oportunidad de estar aquí en tu casa, y lo cual agradecemos, Señor, con todo nuestro corazón. Esta bendición tan grande que nos da, Señor, porque a pesar de cómo somos, Señor, si no fuera por tu misericordia, por tu gracia, por tu favor, no sé qué sería de nuestras vidas, Señor. Pero gracias, Padre, por permitirnos platicar contigo, agradecerte, Señor, por tantas bendiciones que veces ni cuenta nos damos que tú nos bendices, y tú nos das tu bendición, Señor, siempre. Hoy te ruego, Señor, que tú, mi Dios, sigas cautivando nuestro corazón con este precioso mensaje de tu palabra, palabras de vida, y Señor, que nosotros cada día que pase, cada enseñanza, Dios, remache en nuestro corazón, mi Dios, esa firmeza de parte de nosotros para contigo, Señor, y que tú cada día, mi Dios, seas glorificado por nuestras vidas, Padre. Ese es el deseo, mi Dios. Esta es mi oración, Padre, como responsable de este grupo, de los que nos están escuchando también por medio de del internet, Señor. Que tú, mi Dios, bendigas a todas esas personas, Padre, porque, Señor, únicamente predico, transmito tu palabra. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por la unción de tu Santo Espíritu, Dios, que derramas sobre todos nosotros, Padre. Gracias, Señor. Bendícenos, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en nuestros corazones. Amén. Pues gloria a Dios por este tiempo que Dios nos da de estar aquí. Y pues sigo en el tema, ¿verdad?, acerca de a quién escucha a Dios, que es precisamente la enseñanza que estoy compartiendo, de esta serie de enseñanzas que estoy compartiendo acerca de ríos de agua viva, ¿verdad?, ríos de limpieza. Y este río, ¿verdad?, a través de su preciosa palabra nos va lavando, nos va limpiando, nos va restaurando, y va haciendo de nosotros personas perfeccionadas por la palabra de Dios. Y qué bendición que nosotros también tenemos el deseo de ser limpiados, de ser transformados por la palabra de Dios. Yo compartí contigo el domingo acerca de a quién escucha a Dios, ¿verdad?, hablando de la oración, de esta enseñanza que estoy dando, y te compartía yo que Dios escucha a los justos. Te compartí unos versículos que es Salmo 34:15, donde dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Y también compartí contigo la escritura del Salmo 34, versículo 17, donde dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. De todas sus angustias los libra el Señor, según el Salmo 34:17. También compartí contigo Proverbios 15:29, donde dice el Señor a través de su palabra, ¿verdad? Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Esto es gratificante, el saber que Dios nos escucha y que Dios pues está al pendiente de nosotros, de todo lo que nosotros hablamos con el Señor, ¿verdad? Entonces yo estoy completamente seguro que Jesucristo, que Dios Padre, el Espíritu Santo morando en nuestras vidas, ¿verdad?, nos dan la oportunidad que cuando nosotros oramos, cuando nosotros buscamos, cuando nosotros tenemos verdaderamente el deseo, porque Dios haga una obra grande en nosotros, Dios lo hace. Y más cuando nosotros entramos en esta relación tan profunda con Dios, ¿verdad?
Dice la Escritura, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esto nos da la oportunidad de tener esta libertad y poder entrar sin problema a la presencia de Dios. Y también había compartido contigo acerca de lo que dice la Escritura, a quién escucha Dios o por quién es escuchado Dios. También te compartí que es a los humildes. Y esto nos da una enseñanza muy grande, la actitud como debemos de ser nosotros y cómo podemos entrar a la presencia de Dios, en qué actitud, ¿verdad? Y debemos de ser mansos y humildes de corazón. Dice la Escritura en el libro de Santiago 4:6, te había compartido esta escritura y quiero volvértelo a decir porque quiero agarrar el hilo, quiero agarrar bien el tema para no perdernos. Dice, pero el de mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, ¿verdad? También dice en la Escritura primera de Pedro 5:6, dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Y el Salmo 34, versículo 18, nos dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Déjame decirte algo que es muy importante, ¿verdad? Algo que tenemos que aprenderlo. El orgullo, la soberbia, la arrogancia, ese tipo de actitudes que muchas veces, o todas las veces, no nos permiten acercarnos a Dios, ¿verdad? Dice la Escritura que Él ve de lejos al orgulloso, al soberbio, pero al humilde Dios le da gracia. Entonces, el orgullo es una de las trampas más sutiles del enemigo, porque viene en muchas formas. Hay grandes hombres de Dios que no han caído en la tentación del adulterio, ni del dinero, ni amor a las cosas del mundo, pero en cambio han caído por no permanecer humildes. Escuche. Como mujeres, ¿verdad? Hablando de mujeres, las mujeres pueden decir como nosotros como hombres, podemos decir, necesitamos cuidarnos del orgullo, ¿verdad? Como personas necesitamos aprender, como familia, ¿verdad? También debemos de estar muy atentos para no caer precisamente en esta tentación del orgullo, ¿verdad? Además debemos tener cuidado de no enseñar estas actitudes sutiles precisamente a nuestra esposa, a nuestros hijos y nosotros como líderes, a la congregación. Yo leía un libro hace tiempo y decía el orgullo espiritual. Y yo creo que, dije, es que no puede ser. Una persona espiritual, obviamente que no puede ser orgullosa, ¿verdad? Pero muchas veces caemos en la trampa del enemigo porque cuanto más sabemos, como que se nos sube el maciosare, o sea, se nos sube el orgullo, ¿verdad? Y yo creo que si nosotros no vamos a perder el piso cuando reconozcamos realmente lo que somos delante de Dios y lo que tenemos lo tenemos por Dios. Y creo que es importante, es muy de vital importancia que nosotros siempre nos mantengamos en una actitud de una gran reverencia, de un gran respeto a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice la Escritura que cuando nosotros somos contritos de espíritu, cuando somos humildes, el Señor derrama su gracia en nuestras vidas. Entonces yo quiero que sí lo tomes muy en cuenta lo que es el orgullo y lo que es la humildad. Los beneficios que tenemos cuando somos humildes y también las consecuencias que pagamos cuando somos orgullosos. Bien, entonces, en el libro de Santiago 4:6 declara que Dios resiste a los soberbios. Esta es una palabra fuerte. ¿Cómo será la vida de alguien a quien Dios resiste? ¿Será una vida de golpes, de intentar cosas que jamás prosperan y de oraciones, escuche, que jamás Dios contesta? No nos dejemos engañar.
la persona con orgullo no es únicamente la persona de apariencia de creerse superior. También puede ser la persona que siempre dice, no soy nadie, y da una apariencia de humildad. Sin embargo, existen raíces profundas de orgullo y de soberbia, ¿verdad? Hay algo que siempre tenemos que tomar muy en cuenta, ¿verdad? Que el orgullo y la rebelión son gemelas o son gemelos. Hay rebelión en tu corazón en contra de tu esposa, de tu marido, de tus hijos, de tu pastor, de tus líderes, de tus padres, una autoridad delegada que está sobre ti. Si existe, va a impedir precisamente a que tus oraciones no sean escuchadas. Y fíjese una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, que si por ejemplo yo no estoy bien con mi esposa, mis oraciones no son escuchadas por Dios. Y las mujeres deberían decir amén. Bueno, las casadas, ¿verdad? Y las solteras también, ¿verdad? Pero hay algo que me llama mucho la atención a mí, que cuando uno no está bien, cuando uno no está a cuentas con Dios, muy difícilmente nuestra oración puede llegar a Dios, si es que no antes nosotros nos ponemos a cuentas con Dios. Lo importante es esto, que Dios da gracia a los humildes, y esto tenemos que considerarlo siempre. Nunca tener una actitud de soberbia ni de orgullo, porque esto afecta, opaca nuestra relación, nuestra comunión con Dios. Por eso es muy clara la palabra. Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes Dios les da gracia. Qué bendición por parte de Dios. Pero también quiero decirles algo que es muy importante. También Dios escucha a aquellas personas, precisamente a los que permanecen en su palabra. Esto es muy importante entenderlo y saberlo. Te había compartido yo, ¿verdad?, acerca de la palabra de Dios, que es viva y es eficaz. Y también te había compartido la importancia que debe ir acompañada la palabra de Dios, la oración, y te había compartido que también es importante que ayunemos. El ayuno ya muchas personas ya no lo lleva a cabo, pero es importante también el ayunar. Hace mucho compartí yo un tema que se llamaba Instituto Boa, que es Biblia, oración y ayuno, ¿verdad? Una persona que ayuna, ¿verdad?, tiene que tener un objetivo también en su ayuno. No nada más voy a ayunar porque se me ocurrió, porque no, tiene que ir enfocado en algo. Ahora, el ayuno no es para que obligues a Dios a que te bendiga o que te dé lo que tú quieres. No, el ayuno es precisamente para estar sensible a la dirección, a la palabra de Dios. Para eso es el ayuno. Muchas personas piensan que voy a ayunar para que Dios me dé esto. No, el ayuno no es para eso. El ayuno es para estar sensible al mover, a la dirección, y tu oído sensible a la palabra de Dios. Para eso es el ayuno, ¿verdad? Ya luego tocaremos, porque ese es un punto muy importante, el ayuno. ¿Por qué ayunar o para qué ayunar? Bien, entonces déjame decirte, dice la Escritura en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 7, escuchen lo que dice. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Así dice la Escritura. Y si la Escritura dice esto, es porque Dios quiere prepararte. Es porque Dios quiere que seas una persona preparada para toda obra buena. Y para esto precisamente es la palabra de Dios. Y si tú vives conforme a la palabra de Dios, Dios escucha tu oración. Permanecer en su palabra, te voy a decir qué es lo que quiere decir. Precisamente, permanecer en su palabra quiere decir honrar. También quiere decir respetar. También quiere decir, ¿verdad?, es honrar, y quiere decir obedecer. Y obedecer precisamente la palabra de Dios. Por falta de obediencia a la palabra, escuche,
muchas personas, pero muchas, andan en confusión y engaño. Si tú dices, el Señor nunca me habla directamente a mi corazón, o Él no contesta mis oraciones, yo quiero decirte algo. Puede ser que estés descuidando la palabra escrita. Proverbios 28, versículo 9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Qué importante es que nunca apartes, que vivas ajeno de la palabra de Dios. Es de vital importancia que tú respetes, que tú honres la palabra de Dios, que verdaderamente creas la palabra de Dios. Ahorita que estaba leyendo texto, que muchas veces la gente empieza a entrar en confusión y no sabe ni qué pasa con su vida, es porque descuidó la oración, es porque descuidó la lectura de la palabra de Dios, es porque entró en desánimo precisamente por descuidar la relación con Dios, por no enfocarte. Hay una situación en el Nuevo Testamento, Mateo, donde Pedro ve al Señor Jesucristo y le dice, Señor, si eres tú, hazme que vaya a ti. Y le dijo, sí, ven. Mientras Pedro no descuidó su mirada en Cristo, no pasó nada. Y él iba caminando hacia el Señor Jesús. El problema fue que descuidó su relación, que descuidó su mirada en Cristo y se empezó a hundir, empezó a ver las circunstancias, el agua, porque estaba haciendo mucho viento y había mucho movedero de las olas, ¿verdad? Y empezó a descuidar y empezó a ver que iba caminando y vio toda la situación. Al descuidar, ¿verdad?, su mirada en Cristo, por eso dice la Escritura, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Qué importante es que tú nunca descuides tu mirada en Cristo. ¿Y qué es descuidar la mirada en el Señor? Descuidar la mirada es cuando tú ya no lees la palabra. Quitar tu mirada de Cristo es cuando tú ya no estás orando, cuando ya no estás meditando en la palabra de Dios. Entonces empieza a venir una confusión. Escuchaste algo de alguna persona y te enfocaste más en lo que la persona dijo que lo que Dios te dice. Estos tiempos que están tan difíciles, algunas personas he escuchado, ¿verdad?, que dicen, no, ya llegó la inyección, ya está la vacuna contra el COVID. Otras personas, no hombre, algunas personas dicen, no hombre, yo no me voy a vacunar, sabrá Dios si me van a poner el chip allí, sabrá Dios. Y hay una confusión tremenda. Otras personas dicen, no, yo estoy esperando para inyectarme. Pero en muchas personas existe la confusión. ¿Por qué? Porque no hay una buena relación con Dios, porque escuchan comentarios que son nocivos precisamente para nuestra vida espiritual. Y esto afecta tanto nuestra vida que no sabemos ni para dónde hacernos. Pero yo te puedo decir algo, que si tú tienes una buena comunión con Dios, una excelente comunicación con Dios, Dios te va a dar paz en tu corazón y va a guiar tus pasos para que tú hagas la perfecta voluntad de Dios. Pero si tú descuidas esta relación, ¿sabes qué? Eres presa fácil para el enemigo. Y te quiero decir, dice la Escritura, resistid, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Nosotros, el ser humano, todos nosotros somos muy sensibles a descuidar nuestra mirada. Vea usted muchas situaciones de choques, ¿verdad? Es porque descuidaron su enfoque en su caminar. Muchas personas descuidaron por andar acá en su celular o volteando a ver lo que no deben de ver. ¿Cuántas personas no han chocado o se han volteado? Han tenido accidentes porque descuidan el objetivo, que es precisamente por dónde van.
Y si nosotros descuidamos nuestra relación, el enemigo te toma. El enemigo no va a jugar contigo. El enemigo sabe lo que realmente quiere hacer contigo. Y lo que quiere hacer contigo es destruirte. Por eso dice, puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, esta es tu relación plena con Dios cada día. Que no sea aún para ti una carga. Siempre aprende que el orar con Dios sea un deleite. Verdaderamente el que puedas deleitarte, estar esperando el momento precisamente para tener esta comunión con Dios. Qué importante es que tú y yo podamos aprender. Si nosotros no descuidamos nuestra relación con Dios, no descuidamos el meditar en la palabra de Dios, en la lectura bíblica, yo te puedo asegurar, y más si ayunamos, vamos a estar bien realmente con Dios. Y van a venir comentarios que tú vas a saber desechar. ¿Por qué? Porque tienes la firme confianza en Dios. Amén. Entonces, déjame seguirte compartiendo. Entonces, aquí es bien importante, dice, el que aparta su oído para no oír la ley, o sea, la palabra de Dios, su oración también es abominable. Y yo creo que tú y yo no somos de esas personas que pensamos, ¿verdad?, de esa manera, sino que tú y yo pensamos como Dios quiere que pensemos. Entonces déjame seguirte compartiendo. Dios escucha la oración precisamente a los de limpio corazón, aquellos que día con día, continuamente, ¿verdad?, están limpiando su corazón delante de Dios, se ponen a cuentas cada día con Dios. Mira, es bien importante. No sé cuál sea tu forma, cómo vives. No sé si tú realmente tienes diario comunión con Dios. A lo mejor algunos en la noche, a lo mejor unos en la mañana, a lo mejor otros a mediodía, pero tu relación debe ser continua cada momento, así como comes tu comidita, desayunas, comes y cenas, tu relación con Dios, tu comunión con Dios, ¿verdad? Y esto es importante, así como comes debes de comer la palabra de Dios también, y debes de tener esa relación con Dios cada momento. Hace muchos años entré a trabajar a una empresa, ¿verdad? Y yo tenía como 1 año y medio, 2 años, ¿verdad?, de cristiano, y lo que yo quería es tener un tiempo para estar con el Señor. Por ahí me mandaron al segundo piso de esa empresa y tuve la oportunidad de estar allí. Y cada momento, o ya estaba trabajando y lo hice parte de mi vida, el estar orando. Nadie me molestaba, yo estaba nada más allí, en ese departamento, y así me la pasaba orando. Tenía la oportunidad de estar haciendo algunas actividades, pero esto no me estorbaba para poder platicar con Dios. Y Dios me fortalecía. Y Dios nos fortalece, ¿verdad? Sí, están las circunstancias difíciles, sí. Hay problemas, hay caos, pero te quiero decir algo, esto no tiene por qué entorpecer tu relación con Dios. Escucha, entonces, déjame seguirte diciendo aquí. Dice la Escritura en el Salmo 66, versículo 18, hablando precisamente a quien escucha a Dios y escucha a los limpios de corazón. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. En Isaías 59, versículo 1 y 2, quiero que pongas mucha atención. He aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír, dice la Escritura. Nuestra iniquidad, nuestro pecado, ¿verdad?, han estorbado, ¿verdad?, para poder, y no hemos podido ver el rostro de Dios precisamente por la iniquidad y por el pecado. Es lo que nos separa. ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios? Nada.
Nada nos puede separar, pero sí el pecado sí nos puede separar, ¿verdad? Ni la vida ni la muerte nos podrá separar del amor de Cristo, dice el libro de Romanos. Entonces, quiero compartirte una historia que vi en una enseñanza hace tiempo. Te la voy a compartir. Escucha, dice, se cuenta de un pescador que se asoció con otros dos para comprar todo el pescado del puerto de Boston. En poco tiempo habían acaparado el mercado del pescado y lo vendían a precio elevadísimo. Cuando este hombre trataba de orar, no podía hacerlo. Sus peticiones no se elevaban ni al cielo raso, dice aquí. Había leído que la gente pobre no podía comprar pescado y se tenía que conformar con una dieta muy miserable. El pescado estaba obstruyendo el canal de su oración. Por fin dijo a sus compañeros pescadores que ya no podía más con el monopolio del pescado. Dijo, cuando más me arrodillo para orar, veo una muralla de pescados que se interpone entre el cielo y yo, impidiéndome hablar con Dios. Era tanto su afán, ¿verdad?, que hasta en sus sueños veía todo esto y esto le estorbaba su relación con Dios. Ahora, quiero decirte esto. Los afanes de nuestra vida no nos permiten concentrarnos en buscar a Dios. No sé cuál sea realmente el afán de tu vida. Puede ser el chico, la chica, el carro, la casa, etcétera, etcétera. Pero los afanes de la vida nos estorban para buscar a Dios como debemos de hacerlo. Cuando la palabra de Dios es clara, cuando la palabra de Dios es viva, nos damos cuenta del gran amor de Dios que nos tiene a nosotros. Cada que escucho acerca de la misericordia de Dios, me pongo a reflexionar y digo, bueno, dice la Escritura que su misericordia es mejor que la vida. ¿Qué tan grande es entonces la misericordia de Dios? Y cuando escucho también por la palabra de Dios que nuevas son sus misericordias cada mañana, date cuenta y date una idea de ese amor tan grande que Dios derrama sobre nosotros. Date cuenta de lo importante que tú eres para Dios. Y si te das cuenta realmente de lo que esto significa, de lo que tú significas para Dios y de lo que Dios debe significar para ti, la verdad, podríamos entender muchas cosas, pero sí me llega muy, muy, muy fuerte el saber que dice otra parte de la Escritura, dice, con amor eterno te he amado. Por tanto, ¿qué dice la Escritura? A ver, dígame. Te prolongo mi misericordia. Y esto es perpetuamente, por siempre y para siempre. Así es Dios con nosotros. Y yo creo que si nosotros en verdad ponemos mucha atención en todo lo que la palabra de Dios nos habla, de lo que Dios debe representar para nosotros, tan solo de lo que Dios es para nosotros, de lo que nos hemos dado cuenta a través de la palabra, de lo que Dios representa para nosotros. Mire, Él es nuestro creador, ¿estamos? Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sanador, Él debe serlo todo para nosotros. Pero nosotros lo consideramos así o lo consideramos cuando nos conviene, que no debería de ser así. Porque si estamos entendiendo estas verdades deben de hacer en nosotros algo grande en nuestra vida. El saber que Dios es bueno, el saber que Dios tiene cuidado de nosotros, el saber que somos su especial tesoro, el saber que somos como la niña de sus ojos.
Todas estas cosas que Dios nos habla a través de su palabra, si nosotros empezamos verdaderamente a valorar lo que Dios dice de nosotros, yo creo que debe de surgir en nosotros una gratitud inmensa, precisamente por obedecerle, por creerle lo que Dios realmente representa para nosotros. Ahora, el saber verdaderamente tan solo que Él te escucha cuando tú oras, el saber que cuando te sientes enfermo, angustiado, etcétera, cualquier situación que tú estás viviendo, el saber que puedes clamar y el tener la confianza y la seguridad de que Dios te esté escuchando, imagínate qué gran bendición para tu vida. Esto te inyecta fuerza. Esto es precisamente fuerza para vivir. El saber cuando Dios te dice, pídeme y te voy a dar. Clama a mí y yo te responderé. Fíjate qué gran bendición. Muchos de nosotros, muchas personas han tenido la gran bendición, y no porque algunas sean más que nosotros, no, es que si el velo se rasgó, Dios nos dio una gran bendición de entrar a la presencia de Dios todo tiempo. A la hora que tú quieras entrar a la presencia de Dios, a adorarle, a bendecirle, a exaltarle, a darle gloria, a darle honra, al exponer tus problemas, tus situaciones. Qué bendición que Dios te escucha. Y fíjate, Dios te escucha, Dios te enseña, Dios te muestra y Dios te bendice. Pero qué importante es que tú lo creas. Qué importante es en verdad que tú realmente lo puedas entender. Es una bendición verdaderamente el saber, ¿verdad? Dice la Escritura que los limpios de corazón verán a Dios. Y qué bendición lo que dice el Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Fíjate qué tremendo. Entonces, Dios escucha. Otra de las cosas que quiero compartirte, Dios ve y Dios escucha a los de un corazón libre de amargura. Aunque podría estar incluida en el número 5 esto, la amargura es un obstáculo tan grande para tener un corazón limpio que roba a multitudes de una vida victoriosa. Por tal motivo, tenemos que examinar precisamente nuestro corazón delante de Dios. Mira, Dios te dice, había compartido, dice, vengan a mí todos los que están cansados, agobiados. Dice la Escritura, yo los haré descansar. Y luego dice el Señor, dice, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Y cuando Dios te hace esa invitación, Dios quiere restaurarte. Dios quiere sanarte. Dios no quiere que vivas en este mundo con amargura, no. El propósito de Jesucristo, del Padre Celestial, es que vino Jesucristo a morir por ti y por mí. Pero no únicamente murió y ahí quedó todo, no. La bendición que tenemos precisamente en que el Señor Jesucristo haya dado su vida por nosotros, es para darnos una libertad. Es para hacernos libres, precisamente de la esclavitud del pecado, y también hacernos libres de todas esas cosas que nos han agobiado. Al principio no entendíamos nada de esto. Hoy que conocemos la palabra nos damos cuenta cuál fue el propósito de Dios al enviar a Jesucristo a este mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él tenga ¿qué? ¿Tenga qué? Vida eterna. Escuche. Y luego vemos el libro de Gálatas y vemos Romanos y nos damos cuenta en la Escritura cómo Dios nos habla a través de todo lo que hizo Jesucristo para que nosotros pudiéramos gozar de una libertad que debemos de tener. ¿Cuántas personas no siempre están esclavizadas ¿cómo se llama? Al rencor, al rechazo, con prejuicios o prejuicios?
¿verdad? Y qué bendición tan grande es que tú y yo, a través de la palabra, por creer a la palabra y por orar a Dios, y porque el Señor nos dice, mira, esto no está bien lo que estás haciendo, mira, esto no está bien, mira, tienes que cambiar esto. Qué bendición tan grande cuando tú hablas con Dios, entras a la presencia de Dios y le dices al Señor, Señor, ya no quiero ser así, quiero ser diferente, quiero cambiar. Levántame, Señor, bendíceme, Señor. Y qué bendiciones cuando sales bendecido por Dios, que el Señor a través de su palabra, a través de su espíritu, te habla y te dice, no, así no debes de ser, cambia. Y Dios te ayuda. Fíjate qué bendición. Entonces la oración del justo puede mucho. Y tu oración es importante para Dios. ¿Si lo crees o no lo crees? Entonces yo creo que es importante que nosotros pongamos más seriedad en nuestra comunión con Dios, en nuestra oración con Dios. Es de vital importancia que aprendamos a orar. Te había compartido la otra vez que hay diferentes formas de orar. Está la oración de intercesión, está la acción de gracias, etcétera, etcétera. Pero ya lo estaremos viendo conforme vayamos en este caminar con esta enseñanza que estoy compartiendo contigo. Así es de que libres de amargura. Dice, aunque podría ser incluida lo que te estaba compartiendo, ¿verdad? Pero sí es importante realmente que tú puedas hacer un examen en tu corazón y saber que si en tu corazón hay amargura, pues tienes que hablar con Dios para que Dios te restaure, para que Dios te sane. Y quiero decirte que Dios va a usar su palabra precisamente para prepararte, para corregirte, para transformarte. Y la misma palabra que es espíritu va a transformar tu corazón, tu mente, y vas a ser una persona diferente. Por eso es importante toda su palabra, es importante todas estas verdades bíblicas para que haya una verdadera transformación en tu vida. Y tú ya no seas la misma persona de hace 6 años. Tú debes ser diferente a una semana, a un mes. Debes ser diferente. Tú debes de ir de victoria en victoria y de gloria en gloria. No debes de ser la misma persona de hace 20 años. Esa persona que dice, oye, ¿y cómo vas? ¿Superaste tu situación que viviste? No, hombre, estoy peor que antes. No, entonces no estás poniendo por obra la palabra de Dios. Debes ser diferente. Debe haber cambios radicales en tu vida. Se dice amén, ¿verdad? Le vamos a dejar aquí para seguir compartiendo. Entonces quiero animarte en el amor del Señor, que sigas buscando a Dios en oración y Dios va a transformar y va a bendecir tu vida. Amén. Vamos a dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús por este precioso y hermoso tiempo que nos das, Padre, que nos has dado. Gracias, Señor, porque tu palabra, Dios, es como martillo, Dios, que va quebrando esa capa dura en nuestro corazón y en nuestra cerviz. Y nos ayudas, mi Dios, a entender tus propósitos, tus planes. Y qué hermoso es cuando nosotros hablamos contigo. Y qué maravilloso es cuando tú hablas con nosotros, Señor. Nos das aliento de vida, nos enseñas, nos tienes que corregir porque nos amas, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Toda la gloria es para ti, Señor. Aleluya, Padre. También queremos poner en tus manos, Dios, esta preciosa congregación. Por mi hermano Florencio, mi hermana Cintia, mi hermano Elías, Goyita, por toda su familia, por esta preciosa iglesia, por Armando, por Luciana, por toda su familia, por Felipe, por su esposa, por todos sus hijos, sus nietos, también por Sara. Bendícela, mi Dios, sus padres, toda su familia. Gracias, Dios, por mi hermano Manuel, su esposa, sus hijos, sus hijas. Bendice sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús. También, Padre, gracias por
por esta preciosa iglesia, por todos los que conformamos un liderazgo aquí, Señor. Bendícenos a todos. Toda la gloria es para ti, Señor. Y muchas gracias por diezmos y ofrendas. Multiplícalos, Padre. Gracias, bendito Dios. Te ponemos en tus manos también la vida de nuestro hermano Manuel, por Araceli. Gracias, Dios, porque nuestro hermano Alfredo ya llegó con bien. Por Belia, Señor, también la ponemos en tus manos. Sí, mi Dios, por su tío Horacio, Padre Celestial, que tiene COVID, que tú, mi Dios, tu mano poderosa lo alcance. Y por todas las familias aquí, Señor, por los que nos están escuchando también, bendícelos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que tu lluvia caiga sobre todos nosotros. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues por WhatsApp chequen para ponernos de acuerdo. Vamos a estar en confinamiento y vamos, a través del WhatsApp vamos a estarles dando la información. Que el Señor les bendiga. Buenas noches.